Buenas, bienvenidos a Ateneo Comics. Este es el primer programa, tenemos dos secciones muy especiales. Tenemos a Félix hablándonos de cómics y de juegos de mesa. Y para finalizar tenemos a Mamen, que nos habla de el manga, un poco pues la situación actual de cada uno y cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos 20-30 años. Empezamos con Zona Comics, cómics recomendados en octubre de 2023. Para empezar tenemos Mónica de Daniel Close y Fulgencio Pimentel. Tenemos El pájaro y la serpiente de Borja González, editado en Reservoir Books. Fauche, el genio tenebroso de Kim y Stefan Sewick de Norma Editorial. Las muchas muertes de Laila Starr, Ram V, Andrade y Felipe, editado por Planeta Comic. Roaming de Gillian Tamaki y Mariko Tamaki, editado por La Cúpula Editorial. Pasamos a las actividades en Ateneo Comic. Tenemos el evento Warning Weekend, organizado por los amigos de Warning Team MTG, con partidas de Magic y My Hero Academia, entre otras actividades. Esto es el sábado 21 de octubre a las 10, de 10 a 2 y de 4 a 9. Dos eventos principales de My Hero Academia, uno por la mañana y otro por la tarde. Premios de primero al octavo y 7 sobres promo para el resto de jugadores. Domingo 22 de octubre de 10 a 2 y de 4 a 9. Evento principal de Magic, formato Pioneer competitivo, suizo con top 8, premios del primero al octavo. Y sobre el Draine para el resto de jugadores según participación. Durante el fin de semana contaremos con mesas de aprendizaje de Magic y My Hero Academia y mesas libres para cualquier juego TGC, así como la posibilidad de abrir torneos de formato sellado a petición de los jugadores, sujeto a disponibilidad de mesas a consultar a la organización del evento ese día. Sorteos, más funcos, más tapetes, más sorpresas. En cuanto al precio, el pack fin de semana son 12 euros, inscripción a los eventos principales del sábado y domingo, y el pack día 7 euros, inscripción a los eventos principales del día elegido. Los pagos podrán realizarse en efectivo o con tarjeta presencialmente los días del evento. La dirección de este evento es en Funkadelic Dance Studio, Paseo Escritor Joan Fuster 63A, Alicante. Y, como decimos, organiza MTG Warning Team, que tenéis disponible su Instagram. Colabora Ateneo Comics, Mundo Magic, My Hero Academia, UVS Games, Ultimate Guard y Funka Dance Studio. Este sábado 28 de octubre a las 6, de 6 a 9, es la presentación y firma de ejemplares del cómic Quevedo. Presentación y firma de ejemplares del cómic Quevedo, editado por Cascaborra Ediciones, de la mano de su guionista Pablo Durá y su ilustrador Jaime Martínez. Acto presentado por Francisco Ortiz. El sábado 11 de noviembre a las 9:30 tenemos el pre-release Las Cavernas Perdidas de Ixalan, Magic the Gathering. Sábado 11 de noviembre, torneo de mañana de 9:30 a 2, inscripciones hasta las 10 menos cuarto, comienzo a las 10 menos 10. Torneo de tarde de 4:30 a 9, inscripciones hasta las 5 menos cuarto, comienzo a las 5 menos 10. Sistema suizo, formato sellado, precio de inscripción 27 euros si participas en los dos torneos, el segundo te sale por 25 euros. Premios, sobres según participación. Plazas limitadas, 16 jugadores por torneo. Inscripciones en tienda o en el teléfono 965 92 30 40. Organiza Ateneo y Warning Team. Las Cavernas Perdidas de Ixalan, pre-release. Viernes 10 de noviembre de 2023 de 9:30 a 12:30. Arkham Knight 2023. Partidas a escenarios independientes. Mesas de 2 a 4 jugadores. Plazas limitadas a 20 jugadores. Inscripción 6 euros, pago por adelantado. Diales y bolsa entera para todos los participantes.
Plazo máximo para inscripciones 28 de octubre de 2023. Estos son los eventos organizados en Ateneo Comics. Para más información, dirigirte a la tienda en calle Serrano, número 10, Alicante. Muy buenas, bienvenidos al podcast de Ateneo Comics. Hoy vamos a repasar las novedades, vamos a repasar las tendencias en el mundo del friquerío, en el mundo de la cultura popular. Hablaremos de cómics, de juegos de mesa, de manga y también de rol. Recordad que todo lo que vamos a hablar lo podéis encontrar en la tienda Ateneo Comic, en calle Serrano número 10. Pues con nosotros, representando a la tienda Ateneo Comics, está Félix Marchena. Para empezar, pues vamos a hablar de cómo está el cómic americano y el europeo. ¿Cuál es el estado general del mundo del cómic? Pues la verdad es que en los últimos años, ya llevamos viéndolo los últimos años aquí en la tienda, aquí en Ateneo, está viviendo una época bastante buena, ¿vale? Separando un poquito las dos cosas, el cómic americano sobre todo ha tenido un repunte en el apartado sobre todo de superhéroes a raíz de las miles y miles de películas, series que se están emitiendo tanto en cine como en las diferentes plataformas, y eso está enganchando mucho al público juvenil con el tema de los superhéroes de Marvel, de DC, sobre todo de Marvel, y la ampliación de títulos que se están publicando semanalmente, tanto en formato más económico como puede ser el formato grapa, como los tomos recopilatorios, tanto de material nuevo como de material antiguo. El material antiguo se centraría más en un público un poquito más adulto, un poquito más mayor, y el tema de actualidad de superhéroes es de todo, hay de todo un poco, ¿vale? Aquí también cabe destacar que sobre todo en los últimos años hay editoriales que se están centrando mucho un poquito más en el público más infantil, como por ejemplo líneas como Sonic, cómic más centrado en niños más pequeños, de superhéroes clásicos como Batman, Superman, etcétera. Tortugas Ninja, por ejemplo, también es una línea. Bueno, Tortugas Ninja había que separar un poquito porque hay una línea un poco más juvenil, una línea un poquito más adulta, por decirlo así, y luego una recopilación antigua, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo de lo que se está viviendo actualmente en el mundo del cómic, centrado en novedades para público juvenil, novedades para público general, por decirlo de alguna forma, y reedición de tomos clásicos o de historias clásicas que llegan mucho al público más mayor, ¿vale? Que quiere recordar o recopilar aquellos cómics que se leían de pequeño y tal, pues tenerlos recopilados en tomos de tapadura, en ediciones deluxe, y eso la verdad es que gusta mucho en general. Y en cuanto al cómic europeo, también está saliendo muchos títulos de mucha calidad. Eso también afecta en general a todo, no solo a los cómics sino a todo, la aparición cada vez más de muchas editoriales. También hay la traducción de títulos europeos y americanos antes tardaban bastante más que ahora. Hay títulos que sí, que tardan muchísimo, pero normalmente la tendencia es que cada vez se tarde menos. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, como te decía, el mundo del cómic en general, en lo que nos estamos centrando más, que es en el americano y el europeo, sigue una buena línea, va ampliando bien, entonces estamos contentos por el público, tanto el nuevo que llega como los clásicos de toda la vida y como los clientes que llevan 20 y pico, 30 años con nosotros que siguen comprando, claro. Uh-huh. Has hecho un repaso más o menos de 15 años para atrás, ¿no? O sea, sí, lo que es 15 años, pero me imagino, como has nombrado también a Tortugas Ninja, que cada vez que hay una novedad de una película hay un repunte de ventas. Por supuesto. Sobre todo, además, se ve clarísimo con el tema de las plataformas. Ahora, por ejemplo, por poner un título muy claro, por ejemplo, un cómic que se llama Lock and Key, que seguro que habéis visto la serie o lo conocéis la serie, que la emiten en una de las plataformas,
era un título que se vendía, ¿vale? Que es un título que tenía sus seguidores, antiguamente se editaba en un formato más pequeñito, ahora está reeditado, se reeditó en un par de tomos y luego salió un recopilatorio. A raíz de la serie se vendió muchísimo más y se sigue vendiendo muchísimo más porque como la serie sigue estando en la plataforma, pues hay gente que la ve y le llama la atención. Eso es muy, muy típico y sobre todo también con el tema de los superhéroes. Pero ya no solo el consumo de los clientes, sino son las propias editoriales. Sale una serie, por ejemplo, de Pantera Negra, la película, o la serie de Loki, y a lo mejor hasta ese momento había 2 títulos o 3 porque eran personajes un poco más secundarios, o el caso de Shang-Chi, por ejemplo, que incluso más claro, y a raíz de ahí se publican títulos nuevos, se reeditan títulos antiguos, la gente quiere conocer un poquito más del personaje, sobre todo busca el origen del personaje, porque a lo mejor en la serie o en la película cogen un fragmentito de una historia que a lo mejor es una cosa más intermedia, pero la gente quiere conocer incluso más. Pasó muchísimo con el tema de Thanos, el guantelete del infinito, que por ejemplo la colección de Jim Starlin es súper amplia. El guantelete del infinito a lo mejor es el 4º o el 5º tomo, pero la gente quería conocer, bueno, y dónde vienen esas gemas, y qué pasó antes, y cómo llegó ahí, y de dónde viene Thanos. Entonces, la gente cuando consume algo en plataforma más audiovisual sí que le interesa el conocer no solo esa parte de la historia, sino sobre todo el inicio y sobre todo si continúa muchísimo más, aunque te puedes hacer un poco spoiler si la cosa continúa, pero la gente sí que se deja mucho influenciar al ver una serie o una película, claro. Uh-huh. Bueno, eso sirve como repaso general, como punto de entrada, como posicionamiento, pero hay que hablar ahora de cómo ha afectado el COVID, la pandemia del COVID y la crisis mundial, porque son tiempos adversos y eso tiene que estar afectando al mundo del cómic. Sí, por supuesto, como a todo. Y como a todo, lo que afecta y lo que es más llamativo es al precio. El precio del papel y del cartón ha subido muchísimo, el tema de los transportes con la subida de los combustibles ha subido muchísimo y eso está encareciendo mucho. Entonces, claro, ahí nosotros no podemos hacer nada. Son las propias editoriales las que determinan que el precio del cómic de la producción tiene que ser mayor. Entonces, muchos clientes que a lo mejor, por ponerte un ejemplo, cuando salen novedades de grapa, de superhéroes, antes se llevaban 10, 12 cómics, ahora se pueden llevar 3. Porque a lo mejor por el mismo precio que te llevas 3 hace 5 o 6 años, justo antes de la pandemia, te podía llevar 10 o 12. Entonces está afectando mucho. Otra cosa que sí que lo estamos dando mucho, creemos que sí que también tiene una relación muy directa, es el tema de los retrasos. Hay a lo mejor cómics que están planteados para septiembre y luego vemos que se retrasan a noviembre. Me imagino que tendrá por tema de deportes, por tema de producción, ahora mismo no lo podemos producir. Ha afectado como a todo. Luego esos meses cerrados afectó muchísimo a las editoriales, a nosotros, a todo el mundo, sobre todo con retrasos, con incluso editoriales que han tenido que cerrar porque no podían abarcar más de lo que estaban asumiendo hasta ese momento. Entonces, pues eso. Y el problema, también vemos que el ritmo de publicación de novedades no va en consonancia. A lo mejor decir, estamos publicando mucho y más caro, pero seguimos publicando mucho. Entonces hay mucha gente que se queja de eso. Y puede ser un problema a la larga, no lo sé. Pero sí que ha afectado mucho, sobre todo en el sobrecoste, como a todos, vamos, no solo al mundo nuestro de los cómics, el juego, merchandising y tal, sino en la fecha de la compra, cada vez que vas a comprar al mercado, a lo que sea, que suben los precios. Uh-huh. Yendo al tema de los géneros en el cómic, ¿cuáles serían los más vendidos? Pues en el caso que estamos hablando, en el cómic americano y el europeo, en el americano sobre todo temas superhéroes, ¿vale? Marvel y DC son los que se llevan ahí el pastel. Hay otras editoriales independientes que también tienen cositas muy interesantes. Por ejemplo, Planeta está publicando títulos muy, muy curiosetes y que se están vendiendo muy bien. También, por ejemplo, siguiendo con Planeta, tiene una línea muy, muy fija y con muchos fieles, que es de Star Wars. Entonces Star Wars siempre tiene adeptos en cine, en cómic, en merchandising, en todo. Pero yo creo que en el americano, sobre todo, el tema superhéroes, también por el volumen. Todos los meses salen muchos cómics de Vengadores, Spider-Man con diferentes líneas, Vengadores con diferentes líneas, Patrulla X o todo lo que es la línea mutante, tropecientas, tanto de grupos como de personajes independientes. Y en el tema europeo,
es mucho más difícil catalogarlo, ¿no? Pero yo creo, o por lo menos la tendencia que estamos viendo en nosotros últimamente, es en el tema tanto bélico como histórico, que también se está proliferando mucho, como en editoriales nuevas como Carten, por ejemplo, que está sacando títulos muy buenos, de muy buena calidad, sobre todo de temática histórica. Cascaborra, por ejemplo, es una editorial que también se centra mucho en el tema histórico y se está vendiendo muy bien. Norma saca títulos muy buenos, por ejemplo, en los últimos meses un título bélico que es Africa Corps se ha vendido muchísimo. Entonces yo creo que en el aspecto europeo, aunque es eso, es que hay 50.000 matices y 50.000 cosas, pero nosotros estamos viendo que sobre todo el tema bélico histórico es el que más fuerte está pegando últimamente, también porque es un tipo de producto de más calidad, no quiero que se me enfade nadie, ¿vale? Pero como más maduro, ¿no? Por decirlo, el superhéroe es más lo que se dice en el cine, ¿no? Un blockbuster, ¿no? De consumir rápido, mucha acción y tal. Pero en el europeo es un más maduro, un tipo de dibujo a lo mejor la mayoría de veces más detallista, y ese tipo de cómic lo consume gente pues más adulta, que quiere una lectura más sosegada, novela gráfica, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que por eso la proliferación de ese tipo de cómic histórico y bélico se está notando mucho, por lo menos nosotros lo estamos notando mucho. Y dentro de los títulos, ¿cuáles serían los más relevantes? Bueno, hemos hablado ya de algunos, pero por ejemplo, en el tema americano, todas las líneas de superhéroes se venden muy bien, ¿vale? En general, hay, por ejemplo, todo el tema Vengadores y Spider-Man se venden muy bien, ¿vale? Hay otras líneas un poquito más secundarias, como por ejemplo, yo qué sé, por decirte algo, Daredevil, Castigador, Doctor Extraño, tienen sus seguidores y se venden, pero un poquito menos, ¿no? El tema, por ejemplo, de Marvel, que ha vuelto a recoger lo que es la licencia para publicar aquí en España Conan, bueno, en España y en Estados Unidos, ¿no? Pero aquí lo saca Panini, entonces lo tiene Marvel ahora. Conan, pese a que se ha reeditado y reeditado 50.000 veces en diferentes formatos, Conan, por ejemplo, es un título que se vende siempre muy bien. Y además porque las ediciones que están sacando están muy bien, ¿vale? Tanto por la calidad del tomo, como por la recopilación, la forma de organizar las historias. Por ejemplo, ahora se está publicando uno de Crónicas de Conan, que ya se ha reeditado en 50 tomos diferentes, pero ahora lo están haciendo de una forma más cronológica, entonces está funcionando muy bien. Y otra cosa, por ejemplo, que nos ha llamado mucho la atención cuando lo publicó Panini, de que se iba a publicar, es una reedición de unos clásicos que es Biblioteca Marvel, que antes primero salían en unos tomitos, así se acordará los que conozcan un poquito del cómic, que eran una especie de fasciculitos pequeños en blanco y negro. Entonces, cuando lo ofrecieron, nosotros teníamos un poco de reparo, es decir, este título se ha reeditado 1000 veces en otros formatos, también está recopilado la mayoría de las cosas en tapadura, y ha funcionado muy bien, muy bien. La verdad es que estamos súper sorprendidos porque hay mucha gente que a lo mejor incluso lo tenía, eso nos hizo mucha gracia, pues lo tenía comprado en los tomos recopilatorios de tapadura, estos que son grandotes, pero decía que le gustaba mucha edición para leérselo. Dice, al ser un formato más pequeño, que eso también centra mucho la forma de elegir de la gente, ¿no? De, ¿qué hago? ¿Me compro la grapa porque ya la tengo y tal o lo recopilo? Pero en el de biblioteca mucha gente lo hace porque al ser tomitos de estos en rústica, de tapa blanda y bastante económico, y la edición está bastante bien, lo compra mucha gente que ya lo tiene, pero dice porque para leérmelo es más cómodo. Entonces, pues ahí sí que podemos ver orígenes de Patrulla X, de Vengadores, de Thor, de La Masa. Entonces son títulos que se venden muy bien. Esta es la parte Marvel. La parte DC, pues la estrella es Batman. O sea, Batman saca todos los meses 50.000 títulos en grapa, en tomos recopilatorios, historias nuevas, muchas líneas del Joker nuevas también, que eso también con el tema de las películas y tal. El Joker hasta hace muy poquito casi no tenía nada y ya ha sacado varias líneas de grapa, algunos tomos muy importantes, por ejemplo, Los Tres Jokers ha sido un título que se ha vendido mucho en los últimos meses. Pero al final la estrella es Batman y todo lo que tiene alrededor. Que si Batman Superman, que si Batman con la Liga de la Justicia, lo aglomera todo, ¿vale? Es la línea que más vende, ¿no? Es más incluso que Superman. Sí, de DC seguro, segurísimo, segurísimo. Pero con mucha diferencia. También es del que más se publica, que esto también me hace. Pero
Es muy raro, de hecho, lo que hemos hablado antes del tema del precio, que hay gente que se baja un poquito de coleccionárselo todo, hay mucha gente que dice, no, tal, me he quitado no sé cuánto, pero se sigue comprando Batman. Y a lo mejor te dice, pues esta historia no me está gustando tanto, o el guión de esta tal, o el dibujante me gusta menos, pero sigue. Con Batman, Batman tiene sus seguidores, también es dentro de todo el universo de DC es el personaje pues más aristas, el más crudo, el más profundo, entonces tiene muchos seguidores que lo siguen desde hace muchísimos años y se sigue vendiendo muy bien. Uh-huh. Con esto terminaríamos el bloque de cómic y ahora pasaríamos a juegos de mesa. Bueno, pues a continuación vamos a hablar de juegos de mesa y aquí es necesario también preguntar por el estado general de los juegos de mesa. ¿Cómo está el mundillo de los juegos de mesa y de rol? Pues los juegos de mesa en general, desde hace 10, 12 años aquí en España han sufrido un repunte estratosférico, por decirlo de alguna forma, de tener a lo mejor una novedad a la semana o tener dos, trabajar con 5 o 6 distribuidoras y bueno, y tener tus titulitos fijos y tal, a ser una locura. O sea, yo que soy sobre todo el encargado de los juegos de mesa aquí en la tienda, me vuelvo loco para tenerlo todo más o menos controlado, tener las novedades previstas, ver todas las distribuidoras, el título nuevo que te preguntan, ¿tenéis el juego tal? Uy, no lo conozco, tengo que buscar, y buscar que a lo mejor la editorial acaba de empezar y no tiene distribución. O sea, es una barbaridad. Era una tendencia que se venía viniendo, sobre todo aquí en Europa, en Alemania, que es la meca de los juegos de mesa mundial, aquí en Europa, pero yo creo que a nivel mundial también. Y aquí hemos ido poquito a poco con esos primeros 5 o 6 editoriales, que eran las que apostaban sobre todo por producto extranjero, traerlo y traducirlo, con los costes que llevaba en principios de los 2000 y todo eso, que no hay tanta globalización como ahora, había mucha, pero no hay tanta. Pero cada vez más hay más editoriales, se edita mucho más producto español, de lo cual me alegro infinito, que hay que apoyar, porque si no apoyamos el producto patrio no vamos a ningún lado. Y sobre todo también se traduce más y más rápido. Antes, por ejemplo, un juego salía a lo mejor en inglés y tardaba años en traducirse y en sacarse aquí a la venta. Ahora muchas veces son tiradas internacionales simultáneas, por ejemplo. Y eso también tiene su doble rasero, porque hay mucho más producto y mucha más variedad, pero es más difícil elegir, ¿vale? Yo, por ejemplo, como te decía, que soy el que me encargo de los juegos, viene muchísima gente, bueno, pues quiero que me recomiendes un juego que esté bien, divertido, para tanto. Claro, y el problema es que el catálogo es tan amplio, tanta cosa que elegir y tantas matices para elegir por temáticas, mecánicas, duraciones, precios, número de jugadores, que es muy, muy difícil elegir, recomendar e intentar buscar, porque claro, la idea de aquí, con todo, no solo con los juegos, sino con los cómics, que cuando el cliente te pide algo, que el cliente se vaya con algo que le vaya a gustar. No decirle, toma, llévate este juego que es el que más se vende y ya está, porque a lo mejor no le gusta. O el cómic, no, mira, el cómic de este que hemos hablado antes de Lock and Key está muy bien, la historia no sé cuánto, pero a lo mejor él busca otro tipo de cómic o otro tipo de juego. Entonces, con el tema del juego de mesa, sobre todo, lo estamos viviendo últimamente, porque claro, de haber antes, si habéis venido a la tienda, los que nos estáis escuchando, tener una esquinita aquí en la tienda pequeñita donde teníamos los juegos de mesa, ahora hemos ampliado a más del doble de lo que teníamos hasta ahora. Y tampoco podemos tener todo el catálogo, porque lo que comentaba antes salían 2 o 3 juegos a la semana y a lo mejor salen 20, 25. Entonces hay que seleccionar muy bien, no se puede tener todo el stock y es un problema agradable, porque como me gustan los juegos, pues está guay que haya tanto, pero a veces en el tema del trabajo es un poco complicado tenerlo todo más o menos controlado, pero bueno, se va intentando y se va sacando como se puede. Claro, como cualquier industria, el mundo de los juegos de mesa también se habrá visto afectada por las diferentes crisis. Muchísimo, sobre todo por el sobrecoste de los envíos,
de la producción, porque la mayoría, muchas de los juegos de mesa actuales, sobre todo editoriales grandes, se fabrican en China. Entonces todo el envío desde China hasta aquí está siendo un caos, y lo sigue siendo. O sea, llevamos ya, gracias a Dios, la pandemia ya se ha controlado casi en su totalidad o la gran parte, pero hay muchas editoriales que han tenido que dejar de producir cosas porque no tenían dinero para pagarle el envío. Sobre todo eso, por si la gente no lo conoce mucho, sobre todo los juegos de mesa, pero en otro tipo de ámbitos, está lo que se conoce como crowdfunding o mecenazgo en diferentes plataformas, ¿vale? Entonces, si alguien no lo conoce, son diferentes páginas donde tú pagas por un producto que todavía no se ha producido para que luego, con ese dinero que se recaude, si se llega a un mínimo, lo producen y te lo envían, normalmente con regalos extras por el apoyo inicial y tal. Pues hay muchas editoriales que o han tenido que pedir un sobreprecio para poder enviarlo, ya no es producirlo, porque la producción ha podido aumentar, pero bueno, eso hay muchas editoriales que lo han asumido. Pero el tema de los portes, muchas editoriales han tenido que pedir más dinero para poder enviarlo. Un ejemplo mío personal de un crowdfunding en el que participé yo, nos dijo una editorial americana que le costaba más barato enviar los juegos desde China en tren a Europa que enviarlo por avión, por ejemplo. Para que se hagan una idea de todo no, por avión, no por barco. Que los juegos normalmente se mandan en barcos en contenedores. Entonces ha afectado mucho. Otra cosa que ha afectado es que hay muchas editoriales que han tenido que cerrar. Aquí en España, que yo recuerde, no ha sido tanto, porque aquí las editoriales grandes, aunque ha habido reestructuraciones, despidos, sobre todo grupos muy grandes, pero las editoriales pequeñas, como son más comedidas y van más a esto lo puedo producir, sí, esto no, a lo mejor ha habido más retrasos, pero no han tenido que cerrar. Pero por Europa y Estados Unidos muchísimas, sobre todo por lo que hemos dicho antes del sobreprecio del combustible y el sobreprecio de cartón, papel, que es de lo que están hechos los juegos de mesa. El plástico también ha subido bastante. Entonces, pues como hemos hablado en los cómics y ahora en esto, pues en todo ha subido los precios. Uh-huh. Durante la pandemia se notó el consumo de juegos de mesa. Sí, yo creo que eso también ha sido una parte importante para todavía más el repunte. Muchas horas encerradas en casa, algo hay que hacer. Entonces, pues después de ya verte todas las series y leerte todos los libros que tienes en casa, pues gente que a lo mejor no estaba tan acostumbrada a jugar a juegos de mesa, pues se ha aprovechado. Y sobre todo, y es una tendencia que se está viviendo mucho, ya se venía viviendo, pero a raíz de la pandemia mucho más, el tema de los juegos en solitario. Mucha gente cuando viene preguntando por juegos de mesa se sorprende. No, este juego se puede jugar en solitario, pero ¿cómo vas a jugar un juego en solitario? Pues muy fácil. Hay mucha gente que le gustan los juegos de mesa y o vive solo, o vive con sus padres y al padre no le gusta, o incluso su pareja o su familia no les gusta, pero a ellos les gustan los juegos de mesa. Entonces cada vez hay más juegos exclusivos para jugar en solitario o con modo solitario, que eso todavía más. Entonces en la pandemia, sobre todo, mira, por ponerte un ejemplo, hay un juego de cartas muy famoso de que vamos a hacer un evento además en las próximas semanas, que es Arkham Horror, del juego de cartas, el LCG. Es un juego que antes de la pandemia se vendía muy bien, pero había vivido como una especie de paroncillo, ¿no? Por decirlo así. A raíz de la pandemia nos triplicaron las reservas que teníamos de ese juego, por ejemplo. Es un juego muy bueno, un juego de investigación en el que tú tienes tu mazo con tu personaje. Entonces es muy fácil jugarlo en solitario y además es muy inmersivo. Entonces esas horas muertas, por decirlo así, en casa, encerrado, sin poder salir nada más que al balcón a aplaudir, se llevaban mejor con juegos de ese tipo. Juegos que fueran muy narrativos, como puede ser este Arkham Horror, o juegos, por ejemplo, como Tainted Grail, ya un poquito más grande, pero también es un juego que se ha vendido muy bien. Juegos que la carga narrativa fuera muy importante, que en realidad es como si te estuvieras leyendo un libro, pero mientras tú vas tomando decisiones. Como los librojuegos, que es otra cosa que se ha repuntado mucho ahora. Como por ejemplo ahora ha salido un título muy bueno que es el de Lobo Solitario, que son 6 tomos y se está vendiendo muy bien. Una línea de librojuegos también basados en los mitos de Lovecraft, que también se ha vendido muy bien. Los librojuegos de Makeoka, que también es medio cómic, medio libro. O sea,
Es como si fuera un libro juego de toda la vida, elige tu aventura de ve una casilla o ve a la otra, pero con viñeta. Claro que se habrán reinventado. Claro, de hecho, libro juego. Si hace 6 años, o 6 a lo mejor es poco, pero a lo mejor 10 años venías a preguntarnos por libro juego o teníamos algo de segunda mano y no había nada. Y ahora ya tenemos una sección en la tienda de libro juegos porque mucha gente que le gusta jugar en solitario, pero a lo mejor tampoco tiene tiempo a desplegar un tablero, a desplegar unas cartas, prepararte un mazo, pues los libros juegos también están funcionando muy bien y cada vez van saliendo más títulos. Aquí habrá, en cuanto a tema público, habrá una variedad bastante grande. Me imagino que tiende a ser gente mayor de 30 años, pero también habrá gente joven, o me sorprenderé. No, pero en realidad hay de todo. Viene desde el grupito de chavalitos que quiere un juego para que van a quedar un sábado por la noche y en vez de irse por ahí se queda en casa jugando a un jueguecillo así más distendido, más de gracieta, a juegos infantiles para niños desde... Hay juegos de mesa ya para niños de 2 años o de 3 años, hay de todo. Al público medio de edad media que le gusta más o menos de todo, si se junta con los amigos, pues un juego más distendido, algún filler, algún party, por ejemplo, o personas que les gusta más un juego de gestión de recursos, o un juego más denso. Pero también cada vez más hay muchas personas mayores que juegan, muchas personas mayores, sobre todo juegos más... a lo mejor un poco más de lógica o juegos más tipo puzzle, entre comillas lo de puzzle, ¿vale? No es hacer un puzzle de unir piezas, pero a lo mejor juegos de colocación de losetas en los que tienes que crear un mapa, como por ejemplo Carcassonne, o juegos como el Catán, o de ese estilo de juegos, ¿vale? Entonces, sobre todo cada vez más hay mucha gente que viene, no es que vengo a comprar un juego de mesa a mis padres para que echen los sábados por la tarde, o para que nos vamos a reunir en casa a mis padres y probaron el otro día el Dixit y les gustó mucho y queremos algo también así que puedan jugar y que no sea tampoco muy enrevesado. Entonces el público es que antes se ponía en la caja de 9 a 99. Bueno, a lo mejor con 100 años también puedes jugar un juego de mesa, no tiene por qué. Entonces hay lo que te comentaba al principio, hay tanta variedad que seguro que para cada persona, para cada edad, se puede encontrar algo. Sí, porque yo creo que por franjas de edades, los que tienen más o menos 60 años, pues conocen los juegos clásicos tipo la Oca, el Parchís y demás. Los que hemos vivido los 80-90 ya conocemos los típicos juegos, los clásicos juegos de Cefa, tipo Escape del Imperio Cobra, Misterio, sí. Misterio, estaba yo pensando en La herencia de tía Ágata, por ejemplo. Eso. Y de repente, de 20 años atrás, empiezan a salir otro rollo de juegos. Eso es. Sí, sobre todo eso. Aquí en España llegó un poquito más tarde, como hemos hablado antes, pero en Alemania a finales de los 80 empezaron a publicarse títulos que empezaron a sorprender mucho porque son juegos de mesa con mucha más profundidad, pero que no tienen por qué ser un juego con 50 páginas de manual, ¿vale? Que los hay y demás. Pero entonces esa tendencia allí en Alemania, me imagino que también ayudados un poco por el clima, aquí nos gusta mucho una calle y quedar a tomar un café o a tomar una cerveza y no estar tanto en casa. Y a raíz, sobre todo, no es el primero, ni es el que a lo mejor pueda tener una profundidad más grande, pero el que abrió esto fue el Catán, ¿vale? Es un juego que tiene 30 y pico años, pero se sigue vendiendo muchísimo. El juego de mesa, sin contar lo que has dicho antes, Monopolis, Cluedos, Trivial, el juego de mesa más vendido en el mundo. No sé por qué, cuántos millones de copias llevará. Algo tendrá. O sea, yo siempre lo digo, a ti te puede gustar más o menos el Catán o el Dixit o el Carcassonne, los juegos más típicos, o el Virus, que es el caso más fuerte aquí en España, pero si un juego ha vendido 15 millones de copias o 1 millón de copias aquí en España o lo que sea, algo tiene que tener, ¿vale? Entonces, sí que empezó, sobre todo en Alemania, el tipo de juego que más se consume es un tipo de juego que se llama Eurogame, o juego de gestión de recursos, en el que tú vas a tener que coger y gestionar un tipo de material en concreto o unas cartas o lo que sea para conseguir puntos de victoria mediante algún tipo de gestión, ¿no? De ahí el tema de gestión de recursos. Puede ser o colonizando una isla como el Catán, o creando una granja como el Agrícola, o por ejemplo uno de los títulos últimos que ha salido, que se está vendiendo muy bien, que es Las Tribus del Viento, en el que tú tienes que quitar contaminación del mundo que se ha ido al traste por todo el tema de la polución, y tú tienes que crear como nuevos asentamientos en un bosque mediante una gestión de cartas con los elementos, por ejemplo. Ese sería un tipo general.
Luego empezó a meterse más la producción americana y estarían los juegos que se llaman Ameritrash, ¿no? Ameritrasher, que son juegos en los que a lo mejor la mecánica del juego no es tan importante como podía ser en los otros, pero es mucho más importante el tema, la narrativa, la temática. Son juegos con una producción muy grande, por eso lo de Ameritrash es como basura americana o un cajón. Un título un poco despectivo, pero, ¿no? Para América, para Estados Unidos. A mí son los que más me gustan, pero bueno, eso de esa parte. Entonces son juegos que tienen una producción muy grande, suelen ser juegos con miniaturas, juegos muy temáticos, de fantasía, de terror, exponentes más claros. Toda la línea de juegos basados en los mitos de Lovecraft, desde el Arkham Horror que hemos hablado antes de cartas, Mansiones de la Locura, luego juegos de fantasía como el Descent con la nueva edición de Leyendas de las Tinieblas, Sword and Sorcery, por ejemplo el Gloomhaven, ¿no? Que es uno de los casos más grandes y que ha estado en el número 1 de Board Game Geek durante mucho tiempo. Y luego hay otra línea de juegos que se engloban así muy en grande, que son los fillers, que son juegos rápidos, sencillitos, que puede jugar cualquier tipo de persona y que se montan rápido, se juegan rápido, que es en realidad lo que más la gente busca más. De ahí hay 200.000 para decir. Virus, Falla la Calavera, Sushi Go, todos los juegos de agilidad visual como el Jungle Speed, el Double, juegos más así simpáticos como la Polilla Tramposa, luego juegos de temática adulta que están muy de moda, son juegos con contenido para mayores de 18 años, pues eso, porque tienen un contenido un poquito más fuerte, ¿vale? Pero esos también están muy de moda ahora y se venden muchísimo y eso por catalogarlo como en tres grandes familias, ¿no? Por decirlo así. Luego cada uno tiene... Luego las mecánicas, que si nos ponemos a hablar, nos dan aquí las 12 de la noche. Porque es muy amplia, muy amplia. Bueno, y también están los juegos de rol, que no han desaparecido, sino que han evolucionado. ¿Cómo ha sido cómo ha sido el paso del tiempo para esos juegos de rol? Pues es curioso lo de los juegos de rol porque tuvo un repunte aquí muy fuerte en los años 90, como todos conoceremos, sobre todo con editoriales como Yoga Internacional, que empezaron a publicar muchísimo material de fuera, también hay material propio con el estandarte del Aquelarre, que fue el primer juego de rol español de Ricard Ibáñez, y a raíz de las polémicas que surgieron por un caso de un asesinato y tal, se estigmatizó muchísimo los juegos de rol y prácticamente desaparecieron del mapa. Pero ya era unos 10 o 12 añitos más o menos, yo creo que sí, finales de los 2000, principios de 2010, por ahí, creo yo, no estoy muy seguro con la fecha, pero por una cosa así, varias editoriales empezaron a retomarlo, ¿vale? Tanto reeditando juegos de rol más clásicos como puede ser Vampiro la Mascarada, el propio Aquelarre, como publicando también material nuevo y mucho material propio, ¿vale? De aquí eso empezó poquito a poco y desde los últimos 7, 8, 10 años el repunte ha sido brutal. Tanto en eso, la gente centrándose en títulos nuevos como puede ser Pathfinder, por ejemplo, un ejemplo de juego de fantasía que ha evolucionado mucho, muy bien, que es una reedición, más que una reedición, una reimplementación, ¿no? Sí, una versión del 3.5 de Dungeons & Dragons, que de hecho ya tenemos hasta una segunda edición con cosas mejoradas y tal. Reediciones como La Llamada de Cthulhu, como Vampiro la Mascarada, que son dos de los ejemplos más claros de fans. Y en los últimos años, los últimos 4 o 5 años, el repunte y el boom ha sido, de nuevo, aunque parezca raro, Dungeons & Dragons, ¿vale? ¿Por qué? Primero porque Wizards of the Coast se dio cuenta de que tenía que editar en castellano la quinta edición, porque al principio la idea era no traducirlo, te lo tenías que leer en inglés y si no te gustaba el inglés fuera, ni en español, ni en francés, ni en alemán, no es que no estuvieran tirria a nosotros, sino que no querían, pero decidieron que sí. Al final una editorial externa se comprometió a traducirlo y tal, y sobre todo a raíz de 2 series, como hemos hablado antes, a raíz de Stranger Things y a raíz de Big Bang Theory, los chiquillos veían la serie y eso que están jugando, qué chulo, yo quiero jugar. Entonces muchísimos chavales de 12, 14 años venían con sus padres, oye, eso de Dungeons & Dragons, de Dragones y Mazmorras, ¿qué es? Entonces, claro, es un producto que es un poco difícil de consumir para un chiquillo, porque claro, son 3 libros, es un desembolso caro, hay que leer mucho,
Yo en mi época, cuando tenía su edad, sí que me los leía, pero ahora no tanto. Pero se han sacado productos que no solo de Dungeons and Dragons, sino de muchos juegos de rol, que son cajas de inicio, que por un precio más económico, a lo mejor entre 20 y 30 euros aproximadamente, por lo general, tienes como un acercamiento, como si fuera un tutorial de ese juego de rol, ¿vale? Entonces, con un desembolso menor puedes probar ese juego y si te gusta ya puedes pasar a los libros grandes, ¿vale? Entonces yo cada vez que vienen a preguntarme los padres, ay, pues mi hijo quiere jugar a Dungeons and Dragons, le enseño los 3 libros, les digo el precio y se le caen las vestiduras, se rasga las vestiduras, le digo, pero tenéis esto que vale 20 euritos, que no se tienen que leer 3 libros de 300 páginas, que son un librito a lo mejor de 30 o 40 páginas, con los personajes ya preparados, con tus dados, y con eso puedes empezar. Y a raíz de ahí hay muchos, sobre todo gente joven, los clásicos siguen comprando rol, siguen consumiendo rol de todas las temáticas, futurista, de terror, de fantasía sobre todo, pero bueno, hay muchos tipos de fantasía, medieval, oscura, como puede ser todo el mundo de tinieblas, de vampiro, hombre lobo y tal. Pero sobre todo que el público juvenil se haya acercado al rol cuando yo pensaba que era una cosa muy difícil en la época actual, de sentarse en una mesa sin un dispositivo electrónico que no para ver lo que sea, sino simplemente con la imaginación. La verdad es que ha sido una sorpresa muy grata y cada vez vienen más y la verdad es que mola un montón. Uh-huh. Para ir terminando, ya solo faltaría hablar de los juegos de cartas coleccionables, que no todo es Magic, sino que además tenemos Yu-Gi-Oh!, tenemos Pokémon y cosas como que a lo mejor pasan un poco por debajo del radar, como Fantasy Rider. ¿Cómo está el mundo de cómo es el mundo de los juegos de cartas coleccionables? Pues es un mundo complejo, pero la verdad es que también en los últimos años estamos viendo un repunte en todos, ¿vale? Decir que hay un repunte en Magic, decir, pero si esto tiene ya muchos años, da igual. Cada vez hay más gente que quiere jugar a Magic, cada vez tenemos más problemas de espacio para todo el tema de eventos que organizamos muchos. Y ahora me centraré un poquito si no te importan ellos, pero hay otros juegos, por ejemplo, los dos que más repunte estamos viviendo en los últimos años son Pokémon y One Piece, ¿vale? En cuanto al volumen de venta, ¿vale? En cuanto a juego, sería My Hero Academia, que luego lo comento rápidamente. Entonces, Pokémon y One Piece, desde One Piece desde que salió y Pokémon desde después de la pandemia más o menos, han sufrido un repunte, sobre todo Pokémon, que es una locura. O sea, una locura del caso de que antes a lo mejor, cada vez que salía una novedad, pedíamos un par de cajitas de sobres, una cajita de estas especiales y tal, y ahora si pedimos 20 cajas nos estamos quedando cortos. O sea, es una locura, ¿vale? Todo se supone que a raíz de un vídeo de un youtuber que salió abriendo sobres y le salieron cartas que valían muy caras, y a raíz de ahí empezó, y ahí sí que hay que diferenciar un poco de otros juegos, sobre todo con el tema de Pokémon. Magic es un juego muy coleccionable, que se centra mucho en el tema de compraventa de cartas sueltas y tal, pero también la gente juega, ¿vale? Eso es sobre todo. Y Pokémon también la gente juega, no es que la gente no juegue, pero es un juego mucho más centrado en el coleccionismo. Los chavales que se compran las cartas de Pokémon, que vienen a diario muchos a comprar sus sobres, es porque quieren coleccionarlo, ¿vale? Jugarán y bien, pero sobre todo se centran en la colección, ¿vale? Eso con Magic pasa menos también. Hay gente que colecciona, pero está mucho más centrado en jugar. Y con One Piece, y eso también me vale un poco para Pokémon, está habiendo un problema por el tema de la distribución, ¿vale? Es un material que la gente le ha creado mucho hype desde el principio, pero no está llegando todo el material que se pide, ¿vale? Porque hay muchísima demanda. Entonces hay un problema también es un producto que solo está en inglés, que eso también puede perjudicarlo un poco. No sabemos si en un futuro saldrá en español, lo dudamos, porque otros juegos de la misma marca no se han traducido. Pero también es un juego que la gente demanda mucho, ¿vale? Aquí sí que es más el tema de juego y tal. Y el otro que os había comentado, que era My Hero Academia, es una cosa curiosa porque nosotros antes solo organizábamos juegos organizados de Magic. Nosotros en Magic organizamos torneos todos los viernes, el FNM de toda la vida, que se lleva haciendo miles de años, y muchos sábados hacemos presentaciones de colecciones nuevas, eventos de draft, Story Championship, torneos competitivos de Pioneer, que es un formato que es el que he jugado principalmente. También semanalmente se hacen partidas de Commander aquí en la tienda, o sea, casi toda la semana. Y una de las personas que nos ayuda con el tema de la organización, que es Rafa,
nos dijo que había probado el juego de My Hero Academia, que estaba muy bien, ¿vale? My Hero Academia es una serie de manga que funciona súper bien, es de las que mejor funciona, y empezaron a probar el juego. Organizamos un eventillo de presentación, vinieron unas cuantas personas, luego, pues podríamos hablar con la organización a ver si nos manda material promocional, y ha ido la cosa, que cuando hacemos torneos así más grandes y tal, no cabemos tampoco, ¿vale? Y es una cosa curiosa de un juego en inglés que a lo mejor si no se hubiera dado ese paso, y que con otros juegos los hemos probado, porque no es decir, no, es que nosotros solo hacemos Magic, hemos hecho Final Fantasy, Flesh and Blood, hemos hecho muchísimo, Yu-Gi-Oh! También hubo una época que hacíamos torneos, pero lo fuerte que nos ha pegado My Hero Academia en tan poco tiempo y gente tan fiel, ya está empezando también a venir gente de fuera a jugar, nos ha sorprendido a todos porque el juego está guay, pero no pensamos que fuera a funcionar tan bien en el tema de juego organizado con nosotros. De hecho, hablamos casi semanalmente con la editorial en Estados Unidos, y siempre nos dan las gracias porque estamos haciendo muchos eventos, nos mandan mucho material, y la verdad es que estamos muy contentos. Y el tema de otros juegos, la verdad es que eso es lo que te he comentado antes. Siempre hemos probado muchas cosas, siempre hemos intentado, pero al final Magic es el que se lleva la tostada. Y para cerrar, seguro que mucha gente ya, si lo está viendo, pensará, ¿y qué pasa con Lorcana? ¿Vale? El juego de Disney de cartas coleccionables que se está hablando tanto y tal. Lorcana, el problema es que es un juego que no tiene distribución oficial en España. Entonces es un juego que había que traer de importación, y yo no sé la facilidad y la legalidad de eso, no lo sé, lo desconozco totalmente, ¿vale? Entonces nosotros no tenemos un importador de Estados Unidos, entonces no podemos traerlo. Se supone que para 2024 ya tendrá distribución en España. Creemos que solo en inglés. En cuanto haya algo, ya hemos hablado con todos los distribuidores que puedan tener Ravensburger, que es la editorial que lo va a sacar, para ver. Pero tememos mucho que la distribución va a ser muy complicada y que va a llegar muy poquito material. Entonces ahí estamos rezando de que Ravensburger se haya puesto las pilas, porque en Estados Unidos y en otros países como Inglaterra o Alemania, que sí se ha distribuido el juego, el estocaje ha sido horroroso, y el problema es que todo esto lleva a la especulación con los precios, como en todo, pero esperamos que podamos servir, y nos gustaría también hacer juego organizado, pero eso ya dependerá de si yo pido 20 cajas de sobres, me lo invento, y me mandan 3, ¿cómo hago juego organizado? Es muy complicado, ¿vale? Pero para la gente que casi todos los días viene preguntándonos a alguien por Lorcana, nuestra intención, por supuesto, es traer todo lo que podamos, hacer juego organizado, pero dependerá del material que llegue finalmente a España y de lo que podamos conseguir. Muy bien, pues muchas gracias, Félix. Te vemos aquí en la tienda Ateneo Comics, y nada, gracias por tu tiempo. A ti, Coque. Pues a continuación vamos a hablar de manga, y aquí tenemos a Mamen, a la cual conoceréis y tendréis muy a la vista porque siempre está al pie del cañón aquí en la tienda Ateneo Comics. Muy buenas, Mamen. Hola a todos, ¿qué tal? Oli. Muy bien, pues Mamen, cuéntanos cómo está el manga en España, el mundo del manga en España. Pues mira, yo en realidad creo que está mejor que nunca, porque hemos pasado de vender en realidad no mucho, desde que están instaladas las grandes plataformas, Netflix, bueno, HBO y todo eso no suelen tener, pero bueno, Amazon Prime, y han incorporado, digamos, que el manga a sus plataformas. La gente cada vez está mucho más enganchada, y luego, como sabréis, pues las páginas que hay un poco de Tío Anime, Anime Fly, que la gente se puede descargar todos los capítulos, está, yo creo que en el máximo apogeo en este mismo momento. Uh-huh. Hay quien dice, o no sé si lees al editor de Fandogamia, a Pedro, uh-huh, que el mundo del manga está como muy saturado, hay demasiadas editoriales y se están sacando demasiados títulos. Tú, sí, que estás aquí en la tienda lo verás. Yo creo que puedo darle fe al pobre, porque cada vez lo vemos más complicado el incorporar ciertos títulos a nuestras estanterías. Cada vez hay más,
el problema logístico de almacenamiento es peor, te toca a veces decir, no lo puedes traer todo. O sea, es que dices, ¿qué dejo? ¿Qué quito? Porque claro, tampoco puedes dejar un título sin traer, porque te lo puede pedir algún cliente. Entonces es un problema bastante gordo, pero creo que estamos capeando esas tormentas bastante bien, porque intentamos traer siempre los títulos un poco más con más aceptación entre el público joven o mayor. Y bueno, siempre si hay algún cliente que te pide algo que no lo tienes, pues las distribuidoras, gracias a Dios, están disponibles de traérselo por encargo. O sea que en ese momento no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que esto es ya muy saturado, muy saturado. Sí, sí, sí. Bueno, al igual que hemos hablado con Félix, también hay que preguntar, es necesaria la pregunta de cómo ha afectado el COVID y la crisis mundial, cómo afecta al mundillo del manga. Pues mira, yo lo voy a ver desde una perspectiva bastante positiva y no creo que haya afectado tanto como la gente se espera. Porque sí, vale, hemos pasado unos momentos muy turbios, que si no hemos podido salir de casa, que si tal. O sea, lo hemos visto todo desde un prisma bastante negativo, pero luego si lo ves desde otro tipo de vista, la gente ha tenido más tiempo. Quiero decir, más tiempo para ver los mangas que tenía en las estanterías de casa, tiempo para meterse en la televisión y ponerse morado a ver series de anime. O sea, a nivel de ventas, lo que es una tienda física que se abre cara al público, sí que lo hemos pasado bastante mal, porque claro, son momentos donde a ti no te entra dinero, y si no te entra dinero, a ver cómo te mantienes. Pero luego lo que es a nivel coleccionista, a nivel que gente que sigue este tipo de género, manga, cómic, juegos de mesa, en ese sentido yo creo que ha sido positivo, pero más que nada por el tiempo disponible que hemos tenido todos, que hasta ahora tú sabes que la rutina es trabajo, casa, casa, trabajo y luego los fines de semana que te dé tiempo a hacer algo. Entonces esto yo creo que para mí ha sido positivo en ese sector. Uh-huh. Llevamos unos 30 años desde que el manga pegó el petardazo allá a principios de los 90 con Dragon Ball. Madre mía. Pero ya ves cómo ha pasado el tiempo. Oliver y Benji, sí, esa explosión de principios de los años 90 con tantas series en televisión, en las nuevas televisiones privadas y con todas las editoriales publicando manga de repente cuando no habían publicado nunca, y ha pasado el tiempo. Ahora mismo, ¿cómo es el público que consume manga? Pues mira, te diría que tenemos un público bastante vamos, que tocamos todos los palos. Quiero decir, tanto niños pequeñitos que lo conocen, porque hay institutos y ahora colegios, como el problema que tenemos ahora, que los chiquillos no leen. Entonces, lo que te he dicho, ciertos colegios se están dando cuenta que a través del cómic pueden enganchar ese tipo de público, que le das un Quijote de la Mancha y dicen, esto te lo lees tú, pero yo no estoy, mi mente todavía acostumbrada a leer este mazocote de libro. Y entonces están incorporando a sus bibliotecas mangas y cómic, y de hecho vienen de vez en cuando, no es que vengan siempre, pero nos hacen un listado, oye, recomendarnos libros para grupos entre 8 y 9, 10 a lo mejor 12, uh-huh. Luego público un poco más adolescente, de 15 a 16, 17. ¿Te refieres a que vienen profesores para comprar sí. Para la biblioteca del colegio? Exactamente, de hecho, incluso fíjate tú qué cosa más curiosa, esta semana me vino una mujer que es francesa y está dándole clases de español a sus alumnos, y vino para que le recomendase algunos cómics de manga para que a través del manga ellos aprendiesen lo que es nuestro idioma. Me costó bastante porque, claro, aprende un idioma con un manga. Que la letra es más pequeña, que las frases son un poco diferentes, pero bueno, se llevó bastante. O sea que, quiero decir que tenemos ahora mismo un público bastante amplio, tanto de niños pequeños que se enganchan con Pokémon, Dragon Ball, que fíjate tú, Dragon Ball, como lo hemos hablado antes, los años que tiene, y vamos, que le podían hacer en Alicante una estatua a Dragon Ball.
Y luego, pues, yo qué sé, mira, Doraemon, Splatoon, Naruto, One Piece, gracias a la serie que han hecho del Action Life de Netflix, que ya ves tú que lo estamos vendiendo desde hace años. Pues la gente ha descubierto el chicle. Y están ahora con One Piece, que como no hay un mañana. Y luego también el público de la edad mía, por ejemplo, que yo ya tengo 42 años, que yo me he criado con los cómics las series de anime, porque cuando yo era pequeña tampoco teníamos a disponibilidad lo que hay ahora. Tiendas de cómics sabes que no habían entonces. Gracias a mi suegro que abrió Ateneo Comics aquí en el Pla fue lo primero, pero al principio no había prácticamente mangas. Entonces nosotros nos hemos criado con las series que veíamos de televisión. Y están ahora las editoriales haciendo reediciones de las series que veíamos cuando éramos pequeños. Han reeditado esta de voleibol, la de Juana y Sergio, la de Bateadores, reeditaron también, Dragon Ball no la han reeditado porque son ediciones y ediciones. Utena, Pichi Pichi Pitch, Ana de las Tejas Verdes, City Hunter, Chicho Terremoto. O sea, quiere decir que ahora mismo el público que hay mayor de mi edad también se ha reenganchado de decir, ostras, mira, esto lo leía cuando era pequeño y se lo compran. Entonces quiere decir que ahora mismo el abanico amplio de gente que lee manga es enorme. ¿Cuáles serían los géneros más vendidos dentro del manga? Mira, pues no es uno de mis favoritos, porque a mí no me suele gustar ese tipo de género, pero tengo que reconocer que he visto algunos que me han gustado bastante. Y es el yaoi. El yaoi ahora mismo está en el top de los mangas. A las chicas es un tema diferente, que hasta ahora siempre hemos visto las típicas relaciones de entre chico-chica, que si la chica siempre es un poco apardaladilla y el chico es el que manda en la relación. O sea, siempre han sido mangas un poco, o teníamos o de mucha pelea o de mucho romance. Y entonces ahora estamos en un punto intermedio donde sí que es verdad que hay romance, pero no es el romance tan empalagoso de ¡ay! Sumimasen, como dicen en Japón. Entonces ahora mismo este tema gay romántico está, como decía, pues el género yaoi que está súper de moda ahora mismo, pues títulos como por ejemplo Killing Stalking, Sasaki Miyano, Un extraño en primavera, Given, Grandmaster of the Demonic Cultivation. Digamos que es un género que está en auge entre las chicas jóvenes. También hay bastantes chicos que, también les gusta este género. Y sorprendentemente se está imponiendo a títulos importantes como podría ser, yo qué sé, te voy a decir una locura, pero One Piece o Naruto. Digamos que vendo más esto que otros títulos más convencionales. Es curioso que el tema, la publicación de manga, las editoriales manga y los títulos manga tipo yaoi, pero que son más boy love, si no me equivoco, sí. O sea, más no, porque la gente cuando piensa en yaoi piensa en porno, y no estamos hablando tanto de porno, aunque a veces pueden ser explícitos, pero es más románticos. Sí, es que, a ver, como todos sabemos, los japoneses son como son. Entonces, sí que es verdad que hay género yaoi que tiene escenas bastante explícitas, pero normalmente no se suele centrar tanto en eso, porque tú te empiezas a ojear cualquier manga y sí, a lo mejor tiene 2 o 3 páginas de cama, pero el resto es más historia romántica. No se centra, es más romántico que sexual, en realidad. Claro que precisamente ese tipo o sea, lo que es el manga tiene una resonancia muy importante con lo que es la comunidad LGTBI, la comunidad queer. Claro, sí, es verdad. Porque hasta ahora también, yo lo veo muy bien de que gente que tiene otro tipo de género, pues también se siente identificada dentro de este mundo que nos apasiona a todos. Que no sea simplemente o manga romántico entre hombre y mujer y pelea, sino que digan, pues mira,
manga yuri también, historias románticas entre chicas, el yaoi, historias románticas que todo el mundo se siente identificado. Yo lo veo estupendamente. Dentro del manga, ¿cuáles serían los títulos más relevantes? Has nombrado alguno, pero ya en general. Bueno, la verdad es que hay muchos títulos relevantes, pero si tengo que decir los que la gente más pide, los que más vendo, casi siempre son los mismos, son 4. Que sería el de Naruto, One Piece, y luego ahora, bueno, no se está vendiendo mucho, pero el de Kimetsu no Yaiba, Guardianes de la Noche, también lo pondría en uno de los top ventas. Luego hay otros, por ejemplo, que sí que se venden bien, no es que sean de los títulos más relevantes como esos 3 que he enumerado, pero por ejemplo podríamos decir Black Clover, que ahora con la serie de Netflix parece que ha arrancado un poquito, no es que sean los más importantes, pero bueno, ahí está. Por ejemplo, también otro que hacía muchísimo tiempo que no se vendía y ahora se está vendiendo, el de Nana, que es una serie que, oye, está súper chula y ahora los chavales, la verdad es que no sé dónde lo han sacado porque no está en ninguna plataforma, pero me encanta que lo hayan redescubierto. Pero vamos, no, yo creo que me dicen, bueno, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, digamos que esos sí que serían de los más relevantes, pero nada, quitando esos, los demás de momento van pachín pachín. Por último, nos quedaría hablar de merchandising. No nos olvidemos de todo el merchandising, o merchandising, como lo queráis llamar. Todas las figuritas, todo el plástico, todas las camisetas y gorras que podéis encontrar en Ateneo Comics. ¿Cómo? A ver, claro, yo lo comparo con hace 30 años, que aún había merchandising, siempre ha habido, pero la explosión del merchandising en los últimos 20 años ha sido brutal. Yo no sé si las casas tienen suficientes estanterías y vitrinas para guardar todo lo que queremos, Esto yo creo que es peor, que el manga. Es mucho peor. Por ejemplo, no sé... O mucho mejor, según cómo se vea. Bueno, sí, claro, hombre. A ver, yo creo... ¿Quién, no? O sea, peor para el bolsillo. Los bolsillos siempre se van a quejar de lo que sea. Ya sea comprarse mangas o comprarse merchandising. Claro que el merchandising es mucho más caro que un manga. Pero bueno, lo comparas, depende con qué. Pero sí, el merchandising con las series estas japonesas se está poniendo bastante... ¿Qué dices? ¿Qué pido? Pues claro, es que no, tampoco puedes pedirlo todo. El espacio es el que hay. Y, por ejemplo, me están pidiendo mucho figuras de Hatsune Miku. Fíjate tú, Hatsune Miku, que no hay manga ni nada, que es simplemente una cantante. Pues a las chiquillas les vuelve locos. Luego, por ejemplo, el merchandising de One Piece, que es horroroso porque está todo agotado y conseguir figuras es horrible. Y... Chainsaw Man otra vez, Guardianes de la Noche, también me están pidiendo un montón. Pero vamos, la locura ahora mismo, Dragon Ball, que siempre te van a pedir la figura que no tienes y quieren la que han visto en Japón que acaba de salir y aquí no te va a llegar 6 meses después. Pues sí, esto es horroroso. Yo no sé qué voy a hacer. Por favor, venir a comprarlas. Has hablado sobre todo de merchant japonés, que me imagino que es lo más vendido. Sí, bueno, es que también no se puede concebir una serie de manga sin su merchandising. Cierto es que el cómic americano también tiene su merchandising, figuras de coleccionista de Capitán América, de Deadpool, Iron Man, pero digamos que ese tipo de colección, ese tipo de gente compra, pero tampoco se vuelven tan locos como los chavales más jovencitos. Quiero decir, los chavales a partir de 15, 16 años, mira, da igual, un peluche, lo que sea. Es que quieren verse representados en sus estanterías las series que más les gusta tanto en anime como verlas. Y poder tocarlo, hacerle fotos, hacerle vídeos y luego subirlos a Instagram, que vean cómo hacen los unboxing. Se vuelven bastante locos con ese tema. Y fíjate tú que Hello Kitty, que le hemos pasado sin pena ni gloria, ha sido un resurgimiento como el ave fénix de sus cenizas. Y se vuelven locas cuando ven una pequeña Hello Kitty ahí en su estantería, unos pendientes tal. Y ya no sé ya qué traer. Me necesito ideas.
Muy bien. Pues podéis dejar ideas precisamente en los comentarios. Ujú. Muy bien, pues Mamen, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, nos vemos aquí en Ateneo Comics. Pues nada, se me ha hecho cortito. Espero volveros a ver pronto por aquí y que vengáis a verme, ¿eh?